Estoy demasiado metido con Jujutsu Kaisen. Yo lo siento si soy muy pesado y no hablo de otra cosa, pero Jujutsu en este momento es mi obra favorita. Es lo que hay porque lamentablemente otras obras que me gustan se empiezan a caer a pedazos y ya no sé qué esperar en un futuro de ellas. Pero, en fin. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que es curiosamente apreciado por el fandom a pesar de que aparece relativamente poco en la obra, pero por lo mismo es la viva imagen de que no se necesita ni ser el protagonista ni aparecer a cada minuto dentro de la historia para poder generar un gran impacto en ella, y ese es el caso de Toji Fushiguro, el asesino de hechiceros. Toji es un personaje curioso, como decía aparece relativamente poco en la historia, pero en su breve aparición muestra una personalidad que despliega cierto carisma, que por sus acciones te hace odiarlo, pero también en parte amarlo como personaje. Y por sobre todo, lo que define a Toji es que en esas breves apariciones le basta para ser uno de los personajes más importantes y determinantes de la historia de Jujutsu Kaisen, ya que son sus actos los que desencadenan varios de los sucesos posteriores, como si fuera el detonador de un efecto mariposa dentro de la obra, desencadenando ciertos sucesos y desarrollando personajes como al mismísimo Satoru Gojo y a Suguru Geto. Toji es un miembro del clan Sennin, una de las familias pilares dentro del mundo de la hechicería, y es el padre de Megumi, y es un personaje absurdamente poderoso. Esto producto de la maldición celestial, portando un cuerpo incapaz de emitir y usar energía maldita, pero que a cambio de estas carencias obtuvo un poder físico abismal, una fuerza, velocidad, resistencia de carácter sobrehumano que le permitía acabar con poderosos hechiceros al punto de hacerle frente al mismísimo Gojo. Toji es un personaje con una personalidad única dentro de la obra, diferenciándose notoriamente de los demás y siendo alguien bastante particular que, a decir verdad, podría guardar más de lo que aparenta a simple vista. La personalidad que Toji muestra durante la obra es la de alguien ciertamente poco serio, desapegado de prácticamente todo y bastante confiado. Se muestra también como alguien bastante racional, bastante pragmático, donde si bien parece ser desinteresado en varios aspectos de la vida, dándole gran importancia casi únicamente al dinero, el cual por cierto también despilfarra, aún así tiene una visión bastante lógica sobre la propia vida y sus acciones. Siguiendo esa lógica, toma sus decisiones en base a sus propios objetivos, a su conveniencia y beneficio personal. Básicamente no importa lo que haya que hacer o a quién hacérselo, mientras esto le beneficie, él lo hará, siendo también bastante inteligente a la hora de pensar sus estrategias para hacerle frente a sus rivales. Toji resulta ser bastante apegado a su propio código y a sus propias reglas, código que difiere bastante de lo que podríamos decir son las normas sociales tradicionales, la ética, la moral, pero a fin de cuentas es su código y le es fiel a este. En palabras simples, vive la vida en base a sus propios términos. Hasta este punto Toji suena simplemente como un lastre de la sociedad, un vil criminal capaz de ser cruel y despiadado, y es que no podemos hacer caso omiso a los rasgos antisociales en la personalidad de Toji. Es alguien que recurre constantemente a la violencia, se gana la vida en base a trabajar como un mercenario asesino de hechiceros y no muestra ningún tipo de remordimiento o duda a la hora de acabar con vidas como la son la de una joven Riko Amanai. Mientras él se vea beneficiado, le da igual lastimar o matar a quien haga falta, y por mucho que el personaje sea querido o no, es un detalle que no debiese pasarse por alto. Toji en sí es un personaje con mucha malicia y con mucho egoísmo en su interior, pero las cosas se vuelven aún más interesantes cuando pensamos en torno a ese egoísmo, ya que podemos repasar su historia y en ella hay elementos que lo llevan a convertirse en la máquina de combate y aquella persona codiciosa y orgullosa que vemos en la obra. El conflicto con el ego es algo latente en Toji y que lo ha acompañado durante toda su vida, partiendo por el hecho de que dentro de un clan como lo es el Sennin, nacer sin portar energía o técnica maldita es algo totalmente rechazado por los miembros de este, algo que podemos ver también en el personaje de Maki. Y en el caso de Toji, da igual incluso lo fuerte que haya podido ser en cuanto a sus habilidades sobrehumanas, para el clan sigue siendo un fracaso, un rechazado, y lejos de desarrollar tristeza con
esto, en Toji crece el resentimiento hacia su clan y hacia la propia hechicería como tal. Con ello nace en él un sentimiento narcisista, un ferviente deseo por demostrar tanto a su clan, al mundo de la hechicería y a sí mismo de que él era y podía ser el más fuerte, de que podía ser el mejor, aún mejor que aquel niño con el que cruzó su mirada alguna vez, aún mejor que el mismísimo hechicero más poderoso de la actualidad, y es finalmente ese exceso incontrolable de orgullo lo que lo lleva a su final. Perdido en ese afán, en esa obsesión por demostrar, acaba por dejar de lado otras posibilidades, dejar de lado una vida en la cual podría simplemente haberse conformado, dejar de intentar mostrar estar por encima del resto, una vida quizás dedicada más a la tranquilidad, dedicada hacia su hijo Megumi. Al final, nadie se libra de algo así, ni siquiera Toji Fushiguro. El rechazo, los cuestionamientos, las dudas que plantan en él han sido capaces de tornarlo inseguro, y es en esa inseguridad donde nace el deseo de demostrar lo contrario, a cualquier costo. Toji de manera superficial se muestra como alguien con bastante desapego emocional y hasta cierto punto lo presenta. Efectivamente muestra una falta de conexión tanto con otros personajes como con sus propias emociones. Siempre se muestra desinteresado, solitario y de cierta manera inexpresivo, al menos en términos de emociones como la alegría o la tristeza. Pero en sus últimos momentos podemos ver que quizás no es tanto así. Toji se muestra como el tipo duro y frío de manera constante, pero es en esos últimos momentos donde a través de sus pensamientos podemos ver que hay mucho más que eso, que ese desapego no es extremo, que en el fondo sí hay una preocupación, en este caso por su hijo, que hay desilusión e incluso cierto arrepentimiento. Él sabe que se ha condenado a sí mismo, sabe que pudo haber tomado otro camino, vivir otra vida, pero ese orgullo, ese maldito orgullo, terminó siendo el guía definitivo de su vida y lo que lo arrastró a su fatídico final. Como podemos ver, Toji Fushiguro es bastante más que un mero antagonista y que es un personaje que en pocas páginas logra ser bastante bien desarrollado, incluso más que personajes en otras obras y en la propia Jujutsu Kaisen que cuentan con aún más tiempo de aparición. Toji llega a ser repudiable por sus acciones, quitándole la oportunidad a una chica de vivir una vida feliz y mostrándole a personajes como Geto una asquerosa perspectiva de cómo puede ser realmente la humanidad, mostrando así su lado más frío y cruel y dando inicio a sus cuestionamientos. Pero más allá de las acciones concretas de la obra nos encontramos con una personalidad que cuenta con motivaciones que hasta incluso podríamos llegar a entender y que pueden ser hasta familiares para algunas personas. Después de todo, ¿cuántos en algún momento, ya sea en el pasado o incluso ahora, se ven, al igual que Toji, impulsados o controlados por ese orgullo? ¿Cuántos se mueven a base de esa ansia por demostrarle algo al resto, demostrarse algo a sí mismos y, sobre todo, cuántos, obsesionados por ese orgullo, alguna vez se han equivocado o han dejado ir algo que realmente valía la pena? Quise probar que yo era mejor y por orgulloso me quedé. Quería acabar con la hechicería y con el clan Zenin que me maltrató. Por eso rompí mis propias reglas, para reafirmar mi grandeza. Pero mi ego me condenó a la derrota. Pensé que lo había superado. Se suponía que había elegido una vida en la que no me compararía con los demás. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Y a ti qué te parece el personaje de Toji Fushiguro? Si te gustó el video déjame tu like y suscríbete para apoyar el canal. Dicho esto, me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.